Listo, chicos. Entonces, em, hoy seguimos abordando el siglo XV al norte de Europa. El enfoque del contenido de hoy, por mi parte, va a ser principalmente un acercamiento a la estampa y cómo la estampa pues, va cogiendo, va en crecimiento y justo en este periodo y mucho tiene que ver precisamente con ese contexto. Entonces, pues esa es la intención de hoy, pero obviamente vamos a empezar con un poco de repaso porque también mucho de lo que ya abordamos la semana pasada sienta las bases como para entender el arte de este periodo, em, y luego entrar en pues esos cambios que se empiezan a dar que en relación al norte tenemos otra sesión adicional sobre este periodo ya para el siglo XVI. Y este periodo de transición, se podría decir, o esos como nuevos artistas, los compañeros van a abordarlos. Entonces, lo que están abordando, o sea, esos artistas, el Bosco, Durero, ya se podría decir que son el alto renacimiento del norte. Entonces, ya como que para la siguiente sección, más o menos, yo los voy a volver a abordar, esos dos artistas en particular, cuando lleguemos al siglo XVI. Sin embargo, pues lo que es interesante es considerar como las bases que vimos la semana pasada, que voy a reiterar ahora, em, los vamos a ver de alguna manera bastante presentes en la obra de esos artistas ya del alto, lo que se podría decir el alto renacimiento del norte. Em, entonces, bueno, el enfoque acá siendo, de cierto modo, también estampa hoy. Pero quería repasar un poco lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, en vez de yo ser la que siempre habla sobre todo, me encantaría escucharles en relación a la escultura. Me pareció importante abordar escultura y esos cambios que se dan al norte, por lo que traje imágenes la semana pasada de Klaus Schluter. Y no sé, ustedes, ¿qué se acuerdan? ¿Por qué esta imagen, podríamos decir, es importante? O les traigo algunos otros ejemplos de la obra de él. em, Está haciendo el pozo de Moisés y aquí viendo en particular pues esas caras y esos cuerpos. Y también esta imagen que les traje de los dolientes que son parte de la tumba de, del duque de Borgoña, ¿verdad? Entonces, ¿qué se acuerdan ustedes? ¿Qué era importante resaltar sobre estos cambios? Sí, Wendy, adelante. Eh, yo no me acuerdo tanto lo que mencionamos en la clase, la verdad, creo que me distraje en la primera partecita, pero sí me parece, digamos, que se nota mucho como las partes del cuerpo por debajo de la tela. Eh, Como que hay mucho movimiento, pero un movimiento diferente al que vimos antes, porque antes tal vez las telas podían ser muy llamativas y con muchos pliegues o así, pero no había como, o sea, el movimiento no seguía como la lógica de caída de una tela cuando hay un cuerpo humano debajo. Como que esto se ve mucho y se ve incluso como que ella tiene como el torso como tal vez como torcido, como que está en una posición como, sí, como torcida, como el torso volteado. Entonces, como que eso me llama mucho la atención que no lo habíamos visto, creo. Ok, entonces en estas tempranas esculturas, si pensamos, la semana pasada les había enseñado otras imágenes de esculturas anteriores integradas a la arquitectura que son muchísimo más estáticas. Definitivamente el uso de la palabra movimiento aquí es clave y en relación a querer tener cierto nivel de naturalismo, pues definitivamente las obras parecen ser más observadas de la realidad. Entonces, aunque no podríamos decir que hay el mismo interés en la anatomía humana per se como lo vimos en Italia, definitivamente esta noción de que hay más, que es más naturalista, o sea, está pensando que sí, debajo de ese montón de telas nos encantan las telas, nos encanta representar esos pliegues, pero queremos dar la impresión que hay un cuerpo ahí abajo. Cuando antes, pues la corporalidad más bien iba a ir en contra de el objeto y su función en sí, que es no representar una persona real, sino que más bien una concepción que nos podría ayudar en nuestra meditación. Pero aquí sí estamos volteándonos mucho más hacia un naturalismo, con ese cuerpo más presente, tal vez no tan estudiado, pero sí más presente. Y mencionaste esto de lo que parece como un volteado de cuerpo, pues
Aquí vamos hacia un contraposto, ¿verdad? Entonces se nota que aunque igual no tan fuertemente como en Italia, va a haber un interés en lo clásico, ¿verdad? Entonces eso definitivamente presente. ¿Alguien más que quisiera añadir algo? Gracias, Wendy. Rubén. Me imagino que eso se refiere con el movimiento en ese del cuerpo, que además como que avanza hacia la derecha y el Ujú. trabajo de las telas. Allá se escucha mejor. Sí, mucho mejor, ya normal. Gracias. Sí. ¿Y qué quisieras decir sobre las telas? Este, Principalmente el drapeado, la forma en que en que cae la tela, que es más natural, aunque es muy voluminoso para mi gusto, pero también que ayuda en el movimiento, muy dinámico, eh, Sí. más que todo eso. Sí, le regala dinamismo y es un dinamismo que em, visual también, que entonces ayuda a dar esa noción de que ella está en movimiento porque la tela está en movimiento, ¿verdad? Entonces, aunque tal vez no necesariamente sea puramente una representación fiel a lo real, la manera en que caería, definitivamente ese dinamismo se lo aplicamos a ella también, ¿verdad? Verdaderamente me quedo viendo y con más rato que me quedo viendo, más siento y pienso que esta obra es espectacular. O sea, este brazo, aquí dentro de lo que uno puede hablar también es un mayor nivel de concepción compositiva, ¿verdad? Creo que dentro de lo que hemos hablado es el movimiento de las telas, pero creo que el uso de los espacios negativos y positivos y ese juego de contrastes entre luces y sombras verdaderamente dinamizan este proceso de pues apreciación de la obra. Me encanta, me encanta, me encanta este detalle de acá, o sea, es espectacular sentir esa profundidad, esa tridimensionalidad es también algo que innovador para el periodo. Rubén, Sí, quería agregar que a mí personalmente me llama mucho la atención como la parte psicológica de la mirada del personaje principal con el niño, como que hay un diálogo, ¿verdad? O sea, muy madre-hija, hijo, perdón. Eso por un lado. que Y no hija, después, me encanta, debería haber sido una hija. sí, Imagínese, hubiese sido imagínese excelente. qué hubiera pasado si hubiera sido hija. ¿Qué Ah, hubiera claro, sido el mundo? Nunca se me había ocurrido pensar eso. el mundo en femenino. Ah, Sí, sería buenísimo. interesantísimo. Claro, bueno, después de eso lo vamos a ver en lo que yo tengo que presentar, que a mí me llama mucho la atención, como a Eva se le da toda la culpa en todo lado, ¿verdad? Terrible, Y dice, increíble. Ujú. bueno, eso y bueno, también resalta el hecho de que siempre se usa un piecito, ¿verdad? El pie de ella saliendo y ese oquedad que sea también en el brazo para crear eh, una sombra muy fuerte que le da mucho volumen. Esas cosas me llaman la atención. Sí, excelente, definitivamente me encanta. Observar eso creo que hace referencia también a cómo el arte en este periodo en particular va hacia em, la palabra que se me vino inmediato a la mente es sentimental, pero diríamos más como a tratar de llegarle al aspecto psicológico, ¿verdad? Ese mayor interés en, como dijiste, esa relación entre madre e hijo, en este caso, y cómo se manifiesta. Em, que podríamos decir que lo vemos súper intenso en la imagen, por ejemplo, de la figura que se asume que es retrato de Felipe II, ¿verdad? Entonces, pues ahí está súper cargado de una representación de la figura de la persona que está, digamos, debajo, el que representa. Rubén, ¿querías añadir algo? Bueno, iba a decir que sería como una emotividad no idealizada, sino que de verdad o sea, yo veo, por ejemplo, el rostro de ese chaval a la derecha y es horrible, pero eso es más natural y es una emoción más humana, no esa idealización de las emociones, no esa teatralidad. De fijo, y creo que eso es importante en señalar en relación a la no idealización, por ejemplo, de la figura humana dentro de la pintura. Me voy a saltar aquí unas cuantas.
los retratos no estaban idealizando, había este enorme interés en el detalle y el poder psicológico em, representativo aquí de la pintura que se podría captar o capturar ese personaje em, y que en Italia lo vemos mucho más idealizado. Las caras son como más bonitas, ¿verdad? Entonces, esa no idealización tal vez lo vemos también que va a ser un aporte importante del norte, o sea, ese interés en el detalle y observar el detalle. Y que por ende, al observar minuciosamente ese detalle, te va a dar un retrato que es muy fiel a la realidad, ¿verdad? Porque estás observando minuciosamente. Entonces, creo que todos esos son aportes importantes. Y bueno, en relación a la emotividad, pues estos me encantan, ¿verdad? Entonces los tuve que traer de nuevo porque verdaderamente podemos considerar cómo están explotando esa capacidad expresiva de la obra artística. No sé si alguien quisiera añadir algo en relación a estas esculturas. Ok, entonces sigo adelante y quería comentar en relación a esta imagen cómo en este periodo entre estos primitivos flamencos que van a sentar las bases de este renacimiento en el norte, vamos a ver la importancia del detalle y de lo que lo que simbolizan esos detalles. Entonces, eso es un detalle de el panel mucho más grande de Brotherland, pero que me interesa recordarles sobre este detalle de acá. O sea, claro, está más bien varias cositas que se pueden señalar sobre la pintura del norte y este siendo una obra, pues ni siquiera del 15 sino que finales del 14 en donde ya empezamos a ver interés en la cotidianidad. Entonces, eso lo vemos en el hecho de que se enfrenta José ante esta gran montaña hacia la huida, hacia Egipto, y entonces así como preparándose va a tomar un poco de agua, así como para empoderarse, lo que necesita para enfrentar ese viaje. Entonces ahí el detalle de estarlo representando, alistándose para emprender ese viaje. Y luego este otro que es más simbólico en sí o casi alegórico, que es esta columna o con obvias implicaciones clásicas, ¿verdad? De lo greco-romano, lo romano, cómo se está derrumbando y que tiene una escultura en la cima de esta columna y que se está cayendo, o sea, quebrado y se está cayendo y que eso es representación del cambio de época que trae en sí el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Básicamente del Viejo Testamento al Nuevo Testamento y la creencia en el cristianismo que va a venir con la caída, de cierto modo, en este mundo pagano anterior. Entonces, cómo los detalles en sí un elemento que podría parecernos muy pequeño va a tener unas implicaciones súper importantes y que eso se va a explotar también y que lo vamos a ver, por ejemplo, en las presentaciones de los estudiantes o sea, más tarde, más adelante, especialmente cuando vemos el Bosco, ¿verdad? Cómo hay un montón de cosas que están ahí representadas. Les había traído esta que es, pues, esencial ejemplo de cómo pues ese interés en el detalle. Bueno, primero, eh, recordar que también hay que tener presente, siglo XV, en el norte de Europa se está desarrollando un mercado de arte. Pues eso es importante porque pues es el momento de desarrollo del capitalismo. Unos dicen como que se sientan las bases de la globalización en estos momentos y que eso implica que ya hay más poder adquisitivo entre clases medias altas, burgueses que están comprando obras, objetos de arte y que aquí podemos ver cómo este es un objeto de devoción personal. Entonces, algo que podríamos hasta que considerar fácilmente portátil, ¿verdad? Em, y bueno, dentro de esto
esta obra habíamos visto el nivel de detalle que tiene, ¿verdad? Y consideración de cositas que, pues como había hablado, este es un detalle que me fascina, pensar que le interesó. Y esto lo vemos en todas las puertas de la obra. Está también al otro lado en el taller de José, donde se ve también esa oxidación. ¿Por qué? Porque estas son puertas que dan hacia afuera, tal vez, o entonces van a tener esas pues esos elementos ahí representados, así como el nivel de detalle y cómo podemos ver el uso de un pincel, de un solo pelo acá en la imagen, así como también cada objeto dentro de la obra tiene su significado, su propósito simbólico, ¿verdad? Entonces habíamos hablado de varios de estos elementos que algunos reconocibles, otros son aspectos, detalles del em, que se nos han perdido tal vez a través del tiempo. Entonces, aspectos simbólicos, paso a esta otra obra que habíamos hablado la semana pasada también, el retrato de Arnolfini. Aquí, bueno, habíamos abordado con Jan van Eyck, un artista, y tal vez antes de empezar o seguir con el tema del simbolismo que se nos ha podido perder, que tal vez me gustaría escucharles a ustedes también hablando sobre la obra, pero también tener presente que, ojo, ya estamos en un periodo entonces, en donde ya más conocemos el artista y cómo es artista, y perdón que no les traje la imagen del retrato, el autorretrato de Jan van Eyck, que les había traído la semana pasada, pero cómo él se presenta de una forma que hasta que se podría considerar un poco egoísta, pero que habla de esas, no me gusta la palabra superación, pero ese cómo el artista se está elevando en la sociedad, ¿verdad? Ya no es visto ni considerado como un artesano, sino que alguien que verdaderamente, además, está dedicando muchísimo esfuerzo hacia su, eh, hacia perfeccionar su obra, ¿verdad? Entonces, ahí sumamente importante pensar cómo estos artistas verdaderamente están eh, eh, desarrollándose en esa manera humanista que habíamos visto también en Italia, ¿verdad? Entonces, simbolismo acá presente y cómo se nos han perdido algunos de esos detalles. em, lo habíamos comentado la semana pasada. Yo voy a comentar algunas cositas que se me vienen a la mente, pero me encantaría escucharles también. Entonces, para que vayan pensando en cosas que quisieran comentar sobre esta obra en relación a nuestra consideración de la pieza como ejemplar de la pintura flamenca. Pero em, aquí, bueno, es casi, mientras yo preparaba la clase de hoy y veía las imágenes, como que lo que se me vino fue un poco un asunto casi doloroso en relación a la pérdida de lo que significó este momento. O sea, aquí esta pareja, sea lo que sea que esté sucediendo acá, quisieron documentar algo y todos los detalles eran parte de eso que se estaba documentando y de repente como que me dio una tristeza, una congoja en que se nos ha perdido aquello que quisieron ellos registrar con esta obra y que lo hicieron a través de un artista. Entonces, cosas como los zapatos que preguntaba Victoria la semana pasada, ¿por qué los zapatos, por qué se han quitado los zapatos? ¿O qué significará esa pose de manos que está ahí? O sea, ¿qué nos está representando? De repente me dio una cuestión de que, ¿y si será que fue más una, y que se ha sugerido que posiblemente la mujer murió dando a luz y que entonces es como una representación póstuma de este matrimonio? Y entonces pensé, bueno, qué intensidad la manera en que están puestas juntas las manos y que él sí parece que la está apoyando con mayor fuerza que ella, que está como más, pues pasivamente poniendo su mano ahí encima. Entonces, ¿será que es como representativo de la pose de manos que tuvieron en el momento de ella, de su muerte? O sea, me estaba imaginando todas estas cosas y que, pues, de cierto modo un poco triste que se nos han perdido todos esos símbolos. Ejemplo, ¿qué significará el hecho de que hay solo una vela encendida? ¿Qué era en relación a esta obra, estas naranjas que están presentes, que les comenté que podrían significar un montón de cosas y que no sabemos y que se ha teorizado que las naranjas
símbolo de riqueza, que podrían tener naranjas en el norte, algo que se tiene que importar, que podría hacer referencia a la fertilidad y entonces nuevamente algo en relación al embarazo de esta pareja, o que podría ser un enlace del negocio de este señor con los Médicis, porque los Médicis también tienen como objeto, como símbolo la naranja, entonces pues ahí todos esos detalles, pero con eso dicho también lo espectacular de la capacidad lograda, gracias que no hemos adentrado lo suficiente al tema, pero pues que lo tengan presente lo que permite el óleo, ¿verdad? La técnica del óleo, el nivel, el alto nivel de detalle, claramente porque cada una de estos pelitos de este perro se han pintado, pero también el proceso aditivo del óleo, que son capas y veladuras de pintura al óleo que al estar poniendo capa sobre capa permite que la luz pueda penetrar y reflejarse más, por lo que la obra misma parece ser la que está generando luz. La luz que cae sobre la cola, por ejemplo, acá sentimos cómo esa luz se siente súper real. Entonces, creo que, bueno, todo eso, eh, técnicas que se van desarrollando con las exploraciones, pues bastante innovadoras de este momento del óleo. Sí, Victoria. Profe, es que esa es una de las de los detalles que más me llama la atención de la obra, que la perspectiva que se ve ahí logra así como una profundidad, este, pero o sea, como superponiendo los elementos, logra la profundidad de la obra. Por Eso medio me de llama la mucho la luz y la atención. supraposición de los elementos, porque lo que no tiene es necesariamente una buena observación de la perspectiva cónica aún, pero ojo la fecha, estamos hablando de una década nada más que en el sur de Europa se desarrolla eso, entonces eso no está aquí presente, sin embargo, sí, esa sensación de profundidad lograda a partir de esos elementos, ¿verdad? Em, Y gracias. el, Ajá, sí, ah, ok. por favor, adelante. No, sí, no, y el detalle, el hecho de todo el espacio interior con esos detalles tan minuciosos, ¿verdad? Es que sin un nivel Como el de del espejo y Que creo que aquí, no, quité el del espejo, pero sí, que en el espejo no solo se ve todo lo que está a fondo, sino que cada uno de estos rondelas tienen pues la escena de la Pasión de Cristo y que claramente se pueden discernir. Entonces, sí, súper intenso. Em, ¿Alguien que quisiera añadir algo más sobre esta obra? Ok, voy a seguir adelante. También, digamos, el último de los artistas que les presenté la semana pasada era ya Roger van der Weyden, que los compañeros presentaron de una forma excelente. Y aquí, pues, un poco se podría decir que hay un interés en el movimiento que abordamos al inicio con la escultura de Klaus Schluter, y el componente compositivo, ¿verdad? Y cómo el arte se está construyendo a través de los diferentes elementos disponibles al artista, ¿verdad? Entonces, por medio de movimientos pues disposiciones corporales, ¿verdad? En este caso, pues esa sensación eh, de que se completa la composición aquí con la forma curvilínea de los dos cuerpos protagonistas, pero como también, por ejemplo, vemos a nivel del uso de color esa, esa búsqueda de equilibrio. Entonces vemos el rojo, rojo, rojo. ¿Verdad? Entonces hay un gran equilibrio en relación a los elementos que tiene disponible el artista. Pero en particular de esta obra, pues ese, dentro de esa minuciosidad hacia el detalle que abordamos ahorita con la obra de Jan van Eyck, en las caras hay como mayor capacidad de, pues igual como habíamos dicho con los retratos, de generar una lectura psicológica detrás de estas figuras que verdaderamente se quiere que se sientan humanas. O sea, yo
nuevamente, con esa sensación de profundidad, de volumen, siento este cuerpo de Cristo, esta cabeza, cómo cae, ¿verdad? El peso de esa cabeza muerta, que ya no logra sostener su propio peso. Y es bastante convincente, pero el nivel, el alto nivel de detalle también aquí con, por ejemplo, las lágrimas presentes y cómo esas lágrimas reflejan la luz, pues también se relaciona a la técnica en sí, el uso del óleo, esa capacidad de dar la sensación de que literalmente están reflejando luz, pero también la intensidad emocional presente en las obras. Entonces, bueno, ese era un poco el repaso que quería hacer con ustedes antes de adentrarme en lo que es la imprenta y la estampa, la imprenta o sea, el contenido de la clase de hoy. No sé si alguien quisiera añadir algo, preguntar algo, em, comentarios. Ok, entonces voy a seguir adelante. No, ¿saben qué? Más bien, regálenme unos 5 minutos que siento que necesito ir a respirar un poquito antes de seguir adelante. Entonces voy a hacer, aquí voy a pausar. Listo. Entonces, dentro del contexto del Renacimiento del Norte, es de suma importancia comprender que, pues, con el desarrollo, podríamos decir, de la imprenta, en esta región del norte, en Alemania específicamente, va a venir grandes, inmensos, enormes cambios pues en toda Europa. Entonces, la explosión de aprendizaje que se estaba dando, que ya hemos abordado, que habla, o sea, este interés en la erudición clásica, este crecimiento de centros urbanos, la expansión de universidades, la circulación, mayor circulación de manuscritos, o sea, todo eso se está dando en el contexto de esta Europa, pues fomenta que hay un deseo de experimentar en cómo crear libros de una forma más rápida, más económica, para que puedan transitar las ideas. Entonces, las ideas están circulando y eso va a ser súper importante. Los primeros libros se hacen a partir de unos bloques de madera en donde todo el bloque, o sea, la página entera se saca a partir de un bloque. Claramente eso iba a ser un proceso muchísimo más complejo que lo que viene y que se desarrolla alrededor de 1450, que es la impresión con tipos móviles. Entonces, ¿eso qué implica? Eso permite que cada letra, yo pueda poner cada una de las letras necesarias y no tengo que hacer para cada página un bloque aparte. Entonces, saco todo el tiraje que necesito de esa página y hago la siguiente página, por ejemplo. Entonces, eso se logra por primera vez en Europa, en Alemania. Lo que sabemos en relación a eso es que la invención en sí expande súper rápido. Entonces, lo que sabemos es que ya para 1465 hay dos impresoras alemanas que trabajan en Europa, perdón, en Italia. Entonces, se están llevando este conocimiento a diferentes regiones. Ya para 1470 hay imprentas en Francia, en Flandes, en Holanda, en España. Y bueno, con esta expansión de las imprentas, pues va a evolucionar más rápidamente, no solo el hacer libros idénticos, sino que con imágenes o ilustraciones idénticas también. Entonces eso va a llevar a una expansión enorme en el cambio del arte dentro de los libros ilustrados. Pero hay que señalar una cosa, porque pues aquí en búsqueda de descolonizar un toque, siempre se nos enseña que el que inventó la imprenta móvil de tipos móviles es pues Gutenberg en Alemania. Sin embargo, hay que señalar que esta invención ya se había dominado en China, había llegado a Corea, o sea, en China desde el siglo XI, en Corea ya del siglo XIII, en donde se está trabajando pues con esta tipografía móvil. Entonces, pues eso ya se dominaba en otras partes del mundo, pero en Europa va a ser en este periodo del Renacimiento y que va a tener unos cambios potentes. Entonces, como les venía diciendo anteriormente, pues este
este incremento en los libros reproducibles hizo que hubiera más, pues, un desarrollo en lo que son diferentes formas de estampa, pero pues señalar que ya silografías era un fenómeno común a partir del siglo XIV en Alemania, que se viene trabajando en pues este desarrollo de hacer silografías que individuales, o sea, no necesariamente para obras, para libros, como por ejemplo lo que estamos viendo acá. Claro, esto ya es siglo XV, pero es algo, una tradición que se viene gestando ya desde el siglo anterior, en donde hay este mayor interés en tener obtener, poder coleccionar este tipo de estampas, que bueno, en este caso es una silografía que luego fue coloreada a mano. Y que esas estampas, pues, esa es eso que se venía ya desarrollando, se va a integrar rápidamente dentro de toda esta nueva cultura de los libros impresos, ¿verdad? Em, entonces, quería enseñarles algunos ejemplos de entre los ejemplos más tempranos que tenemos de este tipo de obra artística, ¿verdad? Estas estampas. Y que en este caso también lo que quisiera señalarles un poquito es la evolución que se da precisamente en este siglo. Esta pieza es a ver, bastante, se podría decir que es una imagen bastante estilizada, ¿verdad? Vemos lo que habíamos visto desde antes en términos de un gran interés en los pliegues, entonces este drapeado le cae por el cuerpo. eh, Se busca tal vez un poco de corporalidad debajo pero vemos gran interés rítmico en las líneas. Entonces, ahí se está explotando el componente lineal o de dibujo que permite este medio, ¿verdad? El medio nos permite esto, pero todavía pues es un uso, podríamos decir, bastante rudimentario. Y la imagen en sí es bastante plana, no tenemos de esa profundidad que habíamos comentado que empezamos a ver en la escultura, que empezamos a ver que sentimos y percibimos más en la pintura. Pero precisamente en este siglo es cuando, y debido a la exploración de de estas técnicas, es que se va a desarrollar un nivel pues, eh, extraordinario en relación a pues el nivel de detalle que se puede lograr en la estampa. Entonces, todavía estamos hablando de silografías, la estampa en madera, em, y aquí, pues, les señalo otro ejemplo de una obra coloreada a mano y cómo es importante reconocer que se coleccionaban estas piezas. Entonces, esto va de la mano con ese incipiente o creciente mercado de arte. Entonces, si hay un burgués de alta clase social, va a poder pagar hacerse un altar como el que vimos anteriormente, del Merode, pero pues una clase media va a poder acudir a una obra artística y tenerla en su posesión. Y eso es algo que podemos eh, de cierto modo ver o verificar a través de este retrato, perdón, que no es como de muy buena calidad. Petrus Christus es de la siguiente generación de primitivos flamencos, de aquellos que habíamos estado abordando. No, no les traje más obra de él, pero pues en su obra vemos bastante lo mismo que hemos visto, esas bases de lo que es el arte de este periodo. Pero lo que me parece muy chiva en este retrato, ¿verdad? De esta chica arrodillada ante su libro de oración, o sea, es un retrato, pero es ver al fondo cómo ella tiene aquí lo que parece ser un tipo de estampa como esta, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que hay un interés en coleccionar estas obras. Si hay un público para estas obras, implica que los artistas más van a estar explorando el medio precisamente
y si más están explorando el medio, entonces eso nos permite ver cómo se va desarrollando la técnica, ¿verdad? Entonces, me parece interesante ir viendo cuáles son tal vez algunos de esos, odio la palabra avances, pero un poco, pues eso, avances en esta obra que aquí estamos viendo una de mediados del siglo comparado con, por ejemplo, esta imagen de temprano, de inicios del siglo. Este objeto en sí, este grabado era em, de San Cristóbal y pues lleva la inscripción: siempre que mires al rostro de San Cristóbal, no sufrirás una muerte terrible ese día. Y pues San Cristóbal es el patrón el santo patrón de los viajeros y protector de la peste. Entonces, es importante señalar que, bueno, no se estaba sufriendo de la peste como se había en el siglo XIV, pero todavía había brotes en el siglo XV. Entonces, pensando nuevamente que la gente colecciona estas obras, ¿verdad? Para tenerlas en casa. Entonces, si yo miro a San Cristóbal, no voy a morir una muerte terrible ese día. Em, pero en relación a algunos, tal vez detalles no sé si ustedes notan, debería de haberlo puesto uno a la par del otro. Entonces, más bien, déjame un segundito nada más porque creo que es importante que ustedes puedan hacer esta comparación. Em, ¿Qué perciben, qué sienten ustedes que, que se viene trabajando en relación a pues la técnica, en relación a las búsquedas del arte que venimos hablando del primitivo flamenco, o sea, de este periodo? Sí, Victoria, adelante. Bueno, comparando una con la otra, se manejan como varios planos, no sé si uno, dos, tres, no sé, como cuatro planos, además del color, ¿verdad? Y como más elementos de paisaje. Sí, creo que eso, bueno, lo más notorio es eso, ¿verdad? De que hay, esta es más, la de la izquierda mía es más plana y la otra tiene Ujú. como poco más, Profundidad. ajá. Sí, entonces integra mayor profundidad y claro, es un poco injusto hacer esta comparación porque tenía fines tal vez diferentes, pero definitivamente algo que me gustaría poder señalar precisamente es eso que mencionas de la profundidad, del nivel de detalle iconográfico que se pueda integrar a la imagen. O sea, es complejo trabajar, dibujar en grabado, o sea, eso no es algo fácil. Y si uno ya metió hoy la gubia donde no había, que ya echó a perder, ¿verdad? Entonces, pensando que esto es una técnica que viene, o sea, pues un medio que se viene elaborando en este periodo, entonces percibimos cómo, claro, va a ser bastante más innovador por integrar todo esta serie de elementos iconográficos. ¿Qué más? Sí, claro, lo del color, pues, pero tenemos ejemplos de la integración de color a mano con obras tempranas también. Em, no sé si alguien quisiera comentar algo más. Sí, Rubén. Bueno, yo lo que pienso es que tal vez, bueno, los rostros son más expresivos. También hay más elementos simbólicos más directos, me parece. Ahí está el que parece conejo. Bueno, Ujú. cada uno de estos elementos, el orbe que tiene el niño en la mano, la palmera esta, cada uno son una gran cantidad de símbolos más directos. Y una cosa que particularmente me llama la atención es el juego entre lo positivo y lo negativo, o sea, los espacios blancos en relación a los espacios llenos con figuras.
hay una sensación de profundidad diferente. Ya no es tan plano en ese aspecto. ¿Y Eso es lo que le puedo cómo logra ese mayor nivel de profundidad? ¿Hay algo que ha hecho específicamente que ve? dejar, dejar zonas blancas sin nada ¿Ok? y con la escala simbólica de los elementos. ¿Ok? Y hay un aspecto más. Alguien no sé si nota otro aspecto que ha integrado el artista en la obra mano derecha que añade tridimensionalidad que no lo vemos a mano izquierda. Yo diría que el hueco de la Pues será puerta. la textura gráfica. Textura gráfica añade y no sé si textura gráfica es lo que tengo yo en mente. ¿Quién me dijo textura gráfica? Perdón que no vi quién estaba hablando. Yo, ¿Yo quién? ujú, Antonio. Antonio, Tony, adelante. ¿A Ujú. dónde ves eso que decís? Es sobre todo como en los bordes, digamos, tanto en el agua como en los bordes de las texturas que son más lineales. Entonces van estas rayitas que van generando como tipo de profundidad, solapando las superficies una contra la otra, Ok, entonces tenemos en los diferentes. discos y en las telas. Entonces, estos diferentes elementos, patrones que van Ujú. generando diferentes elementos dentro de la imagen y no sé si esto también lo tenías en mente, pero súper importante señalar el que ya tenemos un sombreado, ¿verdad? O sea, ya hay un interés en darle esa tridimensionalidad a través de el uso de sombras que están integrados al dibujo mismo y no necesariamente a la parte pintada, ¿verdad? Que lo vemos Mm, acá, parte ujú. pintada. Sí, También las puertas y ventanas también tienen esa zona oscura, ese negro que les da una profundidad mucho mayor. exacto. Entonces es la inclusión de luz y sombra para darle mayor profundidad a la imagen misma. Entonces, eso es unos cambios notorios que ya podemos integrar dentro de nuestro como caja de herramientas que tenemos los artistas que trabajamos, o sea, los artistas que trabajaban en ese, no sé por qué me incluí ahí, no lo hago, los artistas que trabajan la estampa, ¿verdad? Hay dos aspectos que me gustaría desarrollar antes de pues, ir cerrando esta sección. Entonces, por un lado, algo breve es comentar cómo, pues aquí, como la imagen nos señala, esta, pues es una obra, una imagen del siglo, ya del siglo XVII casi, pero lo que nos dice es cómo se trabajaba en taller. ¿Verdad? En ese periodo, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo un taller de imprenta y dentro de ese taller pues cada quien tenía su rol, su papel y que pues dentro de eso van a ver los que específicamente perdón, elaboraban pues las imágenes para los libros. Entonces, si pensamos que los libros con tipografía móvil se empiezan a dar en la segunda mitad del siglo XV, ya empezamos a ver el la explotación de el grabado dentro de libros, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una sola imagen dentro de lo que había sido un libro con 73 silografías. Entonces ya ahí vamos a tener artistas que se desarrollan en torno a tal vez un tema como ilustradores para estos textos. Entonces, por ahí, por ese lado, pensar en todo lo que permite eso, ¿verdad? Pero por otro lado, pues el desarrollo de la estampa en sí da em, resultados magníficos. Aquí podemos ver Martin Schongauer. Martin Schongauer es no el primer artista a trabajar en grabado ya, o sea, grabado, no agua fuerte, pero pues grabado sobre metal. Las obras que hemos estado viendo son todas silografías, entonces se sabe que ya se venía trabajando, se asume que es desde inicios del siglo XV que se viene trabajando particularmente en talleres de orfebres
lo que había sido el grabado. Y no les traje la imagen. Em, Deme un segundito porque creo que es una imagen importante es que uno trata de cortar las clases para que no dure tanto y no canse tanto, pero creo que hay una imagen importante que me gustaría que vieran. Esta. Perdón, ¿me están viendo la pantalla o no? No la vemos a usted. ¿Me ven nada más a mí? Ok, ya. Gracias. Entonces, bueno, aquí em, podemos ver hacia finales del siglo XV y que lo vamos a, tal vez los artistas, bueno, creo que todos los dos son artistas, van a abordar, no, Mariana es historiadora de arte, pero tal vez cuando aborden a Durero ampliarán sobre el desarrollo luego pues esas capacidades en grabado, aguafuerte, etcétera, pero vemos cómo entonces todo este interés en la imprenta, todo este interés en lo reproducible mecánicamente, da a unos resultados fantásticos, magníficos, ¿verdad? Entonces, Martin Schongauer, como les dije, se asume que pues es uno de los primeros en verdaderamente explotar lo que es el grabado y se asume que él tiene una formación de orfebre, que su familia trabajaba, trabajaban con el oro. Y pues lo que les traigo es algo que es un poco posterior, pero y que aborda el aguafuerte específicamente, pero que creo que nos ayuda entender cómo es por medio de la orfebrería que se va desarrollando capacidades para la estampa, ¿verdad? Entonces, en orfebrería había esta tradición de en, pues, superficies metálicos integrar algo al intaglio dentro de pues en este caso, la armadura, ¿verdad? Entonces, em, Schongauer trabajaba su familia, se supone que eran orfebres y que posiblemente de ahí es donde desarrolla esta gran capacidad con el grabado, dándole una, si comparamos esta con la imagen que acabamos de ver de San Cristóbal, pues es una cuestión, una diferencia enorme, 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 enorme. Y pues hay muchas cosas que me gustaría abordar sobre esta imagen, pero creo que quizás me gustaría primero darles la oportunidad a ustedes también de desarrollar un poco eh, esa observación en torno a la imagen y comparemos por un instante estas dos imágenes. Un poquito más despacio. Ok, similitudes, diferencias, ¿qué ven, qué perciben, qué notan? Claro, ya, como les he dicho, estamos ante técnicas diferentes, no es silografía, otro es grabado en metal. Voy a enseñarles algunos de los detalles y después me devuelvo a la imagen. Sí, Rubén. Bueno, perdón, Mm, hablo mucho. no, no, perfecto, súper. O sea, esto está aquí para que los que puedan ampliar sus capacidades personales lo hagan. Adelante. Bueno, está bien. Bueno, para particularmente el de la derecha, ¿verdad? Power, es que se pronuncia, ¿no? No estoy Shongao, seguro. Shongao. Este, Songo. Ok, bueno. eh, lo primero es el tipo de línea, la forma en que se utiliza la línea y el punteado para crear las sombras en la parte técnica. O sea, él recurre a líneas muy delgadas, muy finas, para poder crear todas esas texturas, esas herramientas que utiliza para generar cada línea
irlas acumulando, por decirlo así, y generar todos esos movimientos. Luego las texturas con esas líneas curvas y las tramas. Eso por un lado en la parte técnica. En la parte, digamos, ya como maneja el asunto, lo surrealista, porque una, todos los elementos están como que anclados al piso, ¿verdad? Digámoslo así. Y en el otro, todo está sucediendo en una vorágine ahí en el cielo, en un espacio muy amplio, y con mucho dinamismo. Entonces, la técnica y la forma en que él abarca todos los elementos son súper dinámicos, pero se ayuda de las luces y las sombras para lograr esa intensidad emocional y esa intensidad gráfica, ¿verdad? O sea, esa intensidad gráfica más bien la logra a través de esas técnicas, luces y sombras. En el otro, lamentablemente, aunque también tiene un montón de elementos muy ¿verdad? Y comienza a meter la sombra y las texturas, todavía no llega a ese nivel. Además, el de la derecha debe recurrir mucho más a las sombras por el tipo de técnica, ¿verdad? Eso es lo que le podría aportar. Ah, bueno, y último, esta de la derecha es un precedente de las obras del Bosco en la generación de esos elementos fantásticos. Totalmente, por eso es con la imagen con la que culmino y cedo a ustedes, pero sí, definitivamente ahí vemos ese dinamismo que podríamos decir que es parte de lo que se viene evolucionando, lo vemos bastante presente a partir de esos patrones distintos, el nivel de dominio de las texturas, como se mencionó, o sea, eso lo vimos, por ejemplo, en Jan van Eyck, lo vimos en todos los artistas, pero en Jan van Eyck el perro, el metal, las telas, etcétera, pues aquí a mí siempre me sorprende poder percibir o sentir a partir de algo tan gráfico como lo es el grabado, em, el, las escamas de ese tipo animal como tirando a reptil a mano derecha con ese pelo que tiene esa piel como peluda, que tiene esa figura que es como más bien tipo simio, como algún tipo de mono raro ahí que da miedo, y que siento yo ese pelo y siento esas escamas y cómo lo logra a nivel totalmente gráfico, ¿verdad? Porque aquí es a partir del dibujo únicamente que puedes proyectar eso, esa sensación. Entonces, ese nivel de dominio de la técnica es sorprendente. Y el elemento fantástico de la imagen, pues creo que es importante rescatar también. Aquí la obra hay que tener presente un poco el contexto que tal vez ahí los compañeros van a abordar en sus presentaciones, pero pues hay que tener presente que este es un periodo en que todavía eh, prevalece un poco lo que predicaba la iglesia sobre el sufrimiento, sobre el martirio, sobre el pecado, y entonces pues todavía no estamos en un periodo donde ya ha pasado la revolución científica, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que esto le suceda a uno sigue siendo bastante real. Entonces, estas imágenes fantásticas, de cierto modo, también reflejan un poco esta noción de que, pues, esto sigue siendo parte del imaginario. ¿Verdad? Que lo veremos definitivamente con las obras del el Bosco. Entonces, habla un poquito también de como una urgencia moral que hubo en el periodo, em, porque pues todavía estamos antes de de la reforma protestante, que vendrá en un siglo, ¿verdad? Pero ya habías definitivamente pues indicios de, bueno, en este caso estamos hablando 50 años después. Perdón, dije un siglo, pero medio siglo hacia la reforma protestante, en donde ya se están dando cuenta de las corrupciones que hay en todo pues a nivel del poder de la iglesia. Y entonces hay como una urgencia moral que se siente reflejado en las temáticas de las obras en esta región en particular que irá en esa dirección, ¿verdad? Como señalando un poco esa corrupción que pues mientras también venía preparando la clase de hoy, venía pensando qué interesante y cómo se siente de repente que estamos en un periodo bastante similar. Entonces será interesante ver cuál va a ser la producción artística en relación a pues una conciencia de la corrupción, o bueno, se vive, lo estamos viendo. Y bueno, aquí también señalar una cosita más
que es el, algo que creo que especialmente los compañeros que estarán hablando de Durero comentarán tal vez, pero como ya estamos en un periodo de intercambio entre renacimientos de los italianos y las innovaciones italianas vistas reflejadas en obras del norte, entonces aquí estamos viendo si hubo un interés anteriormente de darle como cierta corporalidad a las imágenes, aquí hay mayor interés en la anatomía, que aunque en este caso son figuras fantásticas, sin embargo, pues vemos ese interés en anatomía en estos diferentes bichos espantosos, ¿verdad? Que están aquí representados. Entonces, ese interés en ese naturalismo anatómico lo vemos bastante presente. Entonces, bueno, con esto voy cerrando la parte mía para cederle a los compañeros que van a abordar dos artistas que se desarrollan a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, ¿verdad? Entonces son como estas figuras de transición entre el caso del primitivo flamenco y lo que vendrá a desarrollarse definitivamente el siglo XVI, por lo que, como les comenté, los volveremos a ver cuando lleguemos a eso en la clase del siglo XVI, de Renacimiento del Norte, pero definitivamente pues hay cabida para eso en las presentaciones de hoy. Así que voy a pausar.